El filósofo judío Emmanuel Levinas nos enseña que el otro abre el infinito trascendental que impide la dominación, la asimilación a una misma identidad de quien es diferente. El Papa Francisco se inspira en el gran imán Ahmad al-Tayeb, con quien se encontró en Abu Dhabi, para recordar que Dios ha creado todos los seres humanos iguales, en los derechos, en los deberes y en la dignidad, y los ha llamado a convivir como hermanos entre ellos. Hoy, las tres religiones abrámicas celebran la diversidad bajo un sentido de equidad derivado de la ética monoteísta, lo que significa que no nos regimos bajo la misma dureza, sino bajo el mismo amor. Sin embargo, como advierte el Papa Francisco, la globalización no parece ser signo de una lograda comunidad humana, sino que en ella resurgen los mismos instintos de formar identidades una en contra de otras. Mi encuentro con Denise. Hace un año y medio conozco a Denise Mendoza Jaimes, aquí presente. Es una mujer de 27 años que está a punto de terminar la maestría en Historia en la Universidad Iberoamericana. Su tesis, titulada Política e Historia del Tiempo Presente en Hannah Arendt y María Zambrano, comprende las reflexiones sobre el espacio público y sobre las cuestiones que atraviesan al ser histórico legadas por dos pensadoras que vivieron en el exilio. Una a causa de su republicanismo en la España de Franco, otra por su condición judía en la Alemania de Hitler. ¿Qué es lo que este camino filosófico, Denise, este camino ha llamado la atención? ¿Qué es eso que a ti como mexicana es tan importante de integrar como parte nodal de tu visión como historiadora? Existen diversos caminos que han llamado mi atención en torno a las pensadoras. Mi interés por las perspectivas políticas femeninas del siglo XX nació de una inquietud. Desde mis años universitarios logré observar los programas de distintas materias y observé y noté que había una gran atención por las perspectivas masculinas sobre la política y sobre la historia. En muy pocos programas de estudio logré detectar, digamos, estas figuras femeninas que hablan sobre estos temas. Primero comencé con Hannah Arendt, cuya vida y obra me inspiraron, especialmente sus críticas a grandes pensadores como Marx, Hegel, Nietzsche. Y uno de los puntos de partida que yo tomé en aquel momento fue el estudio de Eichmann en Jerusalén y sus ideas sobre la banalidad del mal. Posteriormente continué con la condición humana. Llamó mi atención de este último libro el énfasis de la autora por comprender la vida política y su significado con la vida histórica. Me sentí conmovida por el papel que Arendt le otorga al narrador de historias, por lo cual decidí dedicar mi tesis de licenciatura al análisis de la condición humana. Posteriormente tuve el deseo de continuar con esta búsqueda por perspectivas femeninas y con las historias de pensadoras en el exilio. Esta búsqueda me llevó a conocer a María Zambrano. Quedé cautivada por su forma de escribir y sobre todo por sus ideas de la vida como creación y la vida política, aquí la cito, como la actividad más importante de la vida. Asimismo, una de las cosas que me llamó más la atención de la pensadora andaluza es su crítica al mundo moderno. Siempre me pareció curiosa la cercanía entre Arendt y Zambrano, quienes no se conocieron nunca de ninguna forma posible, pero cuyos pensamientos en ocasiones son muy cercanos, así como también sus biografías. El Papa habla de un horizonte actual en el que los sueños de la fraternidad y la sororidad se rompen por una parte a causa del nacionalismo, muy vinculado con el fascismo, y otra a causa de esa economía del consumo individual global. Ambos aspectos conforman regímenes totalitarios en el seno de sociedades democráticas. La tesis de Denise nos lleva a pensar también en la actualidad del totalitarismo que nos aleja de la fraternidad y la sororidad. Inicialmente yo comencé ese proyecto con la idea de recuperar el espacio público y mantengo confianza en la vida pública y la creación de mundo común. Por esa razón, me parece que tanto Hannah Arendt como María Zambrano son interesantes, porque no definen la política como una gestión o administración de los recursos de un Estado, sino más bien como una participación plural y sobre todo común. Me pregunto cómo es que Denise ha vivido este espacio público dentro de la universidad. Bueno, el análisis que nos acabas de mencionar sobre el Papa Francisco en torno a nuestra contemporaneidad me hace recordar un poco a María Zambrano.
sobre todo una parte muy crítica de su pensamiento en torno al mundo moderno. Ella critica la noción de individuo en su libro Persona y Democracia, y bueno, básicamente para Zambrano todo individuo puede aspirar a convertirse en persona. El problema de ser persona implica una responsabilidad ética con el mundo, ¿no? Y allí se ven sobre todo ese tipo de retos, ¿no? De dificultades. A mi parecer, la universidad en los tiempos de COVID se vivió de forma muy distinta. Para mí ese espacio público no fue 100% visible y empezó a hacerlo conforme se regularizaron las actividades presenciales. Ahora hablaremos un poco de materia de género. El Papa Francisco denuncia que así como observamos un incremento del individualismo y el aislamiento, se despliega una cultura de la hipervigilancia, de la invasión de la intimidad. En este campo nos encontramos con una preocupación sobre la relación de las redes sociales con la violencia de género. Denise me compartiste, Denise, que un estudiante te aseguró mediante WhatsApp que otro estudiante presumió de haber mantenido un contacto erótico contigo. Sí. Al momento, Denise no sabía qué hacer. Si ese rumor había sido efectivamente propagado por este chico al que se refería el interlocutor del chat. Finalmente pudo hablar directamente con el estudiante aludido y este desmintió que estuviera ocurrido así. ¿Qué pensar? La enorme tentación que existe hoy respecto a emplear las redes para exponer la intimidad de una persona y aún difamarla es uno de los peligros psicológicos más devastadores entre los jóvenes, y podríamos pensar las jóvenes en particular. Este tipo de acoso no es extraño entre estudiantes universitarios que se esconden tras las posibilidades de hiperconectividad y vigilancia y que por tanto les hace agentes de un uso perverso y abusivo de los medios. ¿Cómo piensas, Denise, que es posible disociar el intelecto de los estudiantes abocado a humanidades? ¿Cómo se puede disociar de una inteligencia emocional, de la empatía, de la fraternidad o la sororidad? Considero que en muchas ocasiones, en espacios académicos, se pierde esa capacidad emocional y sobresale siempre el individualismo. Es algo que duele mucho aceptarlo y decirlo, pero estoy convencida de ello. Aunado a los problemas sociales que permanecen aún, ¿no? Como el machismo. En efecto, considero que esa pérdida de lo real, ¿no? De la empatía, estimula ese carácter perverso y manipulador, ¿no? Es una falta de sensibilidad y me recuerda un poco a lo que mencioné previamente, ¿no? Sobre María Zambrano, igual en esta crítica al individuo. Y bueno, parece que ese deseo individual está por encima de lo común, ¿no? No importa si eres doctor en humanidades o en historia, eso es, digamos, independientemente de la profesión en la que tú te desarrolles, ¿no? Ahora pasaremos al tema de la interculturalidad. Y bueno, vemos que el Papa, a lo largo de significativas páginas en su encíclica la Fratelli Tutti, acentúa el amor al prójimo mediante la parábola del buen samaritano, abriendo su sentido al mundo actual, un mundo en el que las fronteras étnicas, culturales, religiosas y nacionales se vuelven a cerrar. Se trata de un mensaje para fomentar el diálogo interreligioso e intercultural que debe ser prioritario en una universidad. Dice el Papa, este encuentro misericordioso entre un samaritano y un judío es una potente interpelación que desmiente toda la manipulación ideológica para que ampliemos nuestro círculo, para que demos a nuestra capacidad de amar una dimensión universal capaz de traspasar todos los prejuicios, todas las barreras históricas o culturales, todos los intereses mezquinos. En México, las comunidades indígenas y aún los grupos mestizos son considerados como poco bellos, naturalmente incultos, ignorantes, faltos de habilidades o capacidades, semejantes a los grupos blancos minoritarios. Efectivamente, mucha de la marginación que han vivido por siglos les limita en sus recursos para interactuar de igual a igual con los sectores minoritarios. De ahí que existe una visión de que una persona con rasgos mestizos o indígenas no puede alcanzar niveles de excelencia a escala internacional. Pienso que, Denise, eres una mujer no solo de una belleza sobresaliente en tu apariencia exterior. Gracias. Con tu tez morena, con tus ojos castaño oscuro, tu abundante cabello lacio y esta complexión delgada, sino que eres capaz de lograr el sueño de estudiar en una universidad estadounidense o en cualquier otra universidad del mundo.
Francisco pone especial cuidado en proponer un horizonte en el que el ejercicio político alcance su verdadero sentido, el de la caridad, entendida como la búsqueda del bien común. Me interesa conocer la opinión de Denise sobre este enunciado, especialmente desde lo que ella interpretaría a partir de su lectura de la obra de María Zambrano y la de Hannah Arendt. ¿De qué forma ambas dimensiones, la individual y la social, cohabitan en nosotros como dos polos que complementan nuestro sentido de vida? Bueno, por ahora podría decir que tomando en cuenta ambas perspectivas, tanto la de Hannah Arendt como la de María Zambrano, la vida individual y la vida política son dos aspectos indispensables para la creación de la persona y de la comunidad, ¿no? Arendt es muy crítica porque separa la esfera política del ámbito social, de la esfera social. Y Zambrano, en cambio, es muy crítica, de nuevo, ¿no? Con esta noción de individuo. Aunque para Zambrano, el individuo es justo este primer paso para la realización de la persona ética, ¿no? Asimismo, pienso que Arendt tampoco demerita en esta crítica, ¿no?, a la vida social, al contrario, creo que para ella las dos son valiosas y son aspectos sin los cuales la vida política no podría existir, ¿no? Algo que llamó mi atención hacia ti, Denise, desde un comienzo es esa apertura emocional inmediata. Sí. Nuestra conversación estuvo llena de afecto, ternura, empatía, buen humor, signo de una inteligencia libre de miedos y respetos inútiles, que solo entorpecen el fluir de la inteligencia y la cooperación. Me pregunto si esta característica es propia de Denise o es un signo que representa a los jóvenes hoy día, que ya no quieren sujetarse a normas de autoridad, sino establecer canales de confianza, de afectividad, incluso en las áreas de trabajo y de estudio. Yo de verdad confío que ese signo sea algo que caracterice a varias personas, ¿no? Que sea algo que compartamos varias personas. ¿Cómo es el signo? No solo yo. El signo es así. Lo hace muy bien, sí, Denise. Sí. Sí, yo también lo haré. Hagámoslo pues. Ahora pasaremos a este caso de un estudiante que compartió un meme de contenido antisemita. Recientemente se sancionó a un estudiante de Derecho por compartir un meme de contenido antisemita. Quienes lo acusaron eran otros estudiantes pertenecientes a las comunidades judías. Aunque el estudiante admitió su error y se disculpó repetidamente, los estudiantes judíos pidieron para él la pena máxima, es decir, que fuera expulsado definitivamente de la universidad. Además, le enviaron varios mensajes amenazantes a través de un supuesto grupo de seguridad experto en defender a las comunidades judías. Las autoridades universitarias revisaron el caso y decidieron aplicar la pena de una suspensión temporal durante un semestre, además de que dicho estudiante está comprometido a colaborar con el programa de cultura judaica. Aquí referiremos el testimonio del estudiante acusado, si gustas, Denise. Antes de comenzar, es importante precisar que el objeto del mismo no es ser un medio de justificación o de defensa de lo ocurrido, por el contrario, es realizar un ejercicio de reflexión honesta. Antes del surgimiento de la problemática, yo estaba familiarizado con las atrocidades cometidas durante el Holocausto, ya que en los tiempos en que nos encontramos y el contexto social en el que me he desarrollado y con todas las fuentes de información, resulta imposible ser ajeno. Desde los primeros años de educación fui concientizado del impacto que históricamente ha tenido la humanidad como consecuencia de la discriminación de cualquier tipo, misma que aparejada de las ideologías han generado las mayores injusticias y barbaries en la historia. Si bien me encuentro en una posición de privilegio respecto a la mayoría de las personas de mi edad, por el simple hecho de haber podido estudiar, situación por la que me encuentro agradecido con mis padres, sin embargo, es de importancia señalar que me he desenvuelto en lo que comúnmente se llama la cultura del esfuerzo. Concepto que escuché por primera vez en mi alma mater, es decir, sin trabajo no hay dinero, por lo que no soy ajeno a las problemáticas sociales que atraviesa el país, pues yo mismo he padecido consecuencias del racismo-clasismo que impera. Es de precisar que, durante mis primeros años, nuestra casa, de la que no mantengo queja alguna, jamás faltó nada, se encontraba en una de las zonas más marginadas de la ciudad, y si bien tuve oportunidad de acudir a colegios privados, durante esta primera etapa no hubo amigo que conociera mi casa, debido a su localización. Los padres optaban por no permitirles venir,
Asimismo, tampoco soy el prototipo de belleza que domina en México. Por el contrario, soy una persona de tez morena oscura, de estatura promedio. Toda la vida he sido objeto de diversos apodos, desde Negric hasta Piel Humilde, ambos en la propia universidad, sin que esto haya afectado mi psique, pues racionalmente lo visualicé como un chiste. A manera de ejemplo, viene a mi memoria el año de 2010. Yo tenía 13 años, cuando al ingresar a Estados Unidos, tras esperar 7 horas en migración, uno de los trabajadores me explicó el por qué se me había retenido durante tanto tiempo, quien, de manera directa, me informó que se debía a mi apellido y a mis características físicas, y me aconsejó tener ese tiempo previsto en mis próximos viajes, pues siempre tendría que pasar por ese proceso. En este sentido, independientemente de cómo se envió la imagen de mi celular, la problemática me genera un sentimiento de resentimiento, pero no hacia la comunidad judía, pues nada tuvo que ver, ni con mi compañero que presentó la queja, a quien no conozco, ya que entiendo que sea víctima de la burbuja de sus circunstancias que lo mantienen alejado e indiferente de la problemática del país. Si bien es importante que se concientice sobre las consecuencias del Holocausto, existen otros grupos en una verdadera situación de vulnerabilidad, que viven en una realidad totalmente diferente a la del quejoso o de aquellos en una situación de privilegio. Lo que siento es recelo con la universidad, pues parece que debido a la posición de la persona que presentó la queja, no por ser parte de un grupo vulnerable, sino por ser miembro de una comunidad privilegiada e influyente, se me impuso una sanción injusta y desproporcional. Resolución que convalida que un estudiante puede realizar amenazas de todo tipo sin que haya mayor sanción por parte de la universidad, lo que solo pone de manifiesto el sentir hegemónico de la sociedad, consistente en que la clase privilegiada puede realizar los actos más injustos, pero por tratarse del grupo privilegiado, la justicia no aplica o existe a modo. Desde mi punto de vista, el estudiante utilizó el medio universitario para cometer una injusticia, verificando así su privilegiada posición. Situación que genera un sentimiento de impotencia, ya que las amenazas realizadas por el estudiante, así como por los demás miembros de la comunidad, quienes sobra decir se encuentran en la misma posición privilegiada que el quejoso, es que a la fecha genera un sentimiento de inseguridad y miedo en muchos aspectos de mi vida diaria. Debido a las amenazas del quejoso y el cinismo con el que aceptó haberlas realizado, evidentemente a sabiendas de que saldría impune, es que no tengo certeza de que en el futuro se repliquen este tipo de acciones en otros medios ajenos al estudiantil, como mi lugar de trabajo, o bien lo lleve a tomar acciones físicas en contra de mi persona. Sin embargo, quedo agradecido, pues fue un buen reflejo de la realidad en el país y de las instituciones impartidoras de justicia. Esto incentiva a que en el futuro realice actos que sean tendentes a erradicar estas injusticias que existen, así como a incentivar la reflexión sobre temas sensibles de la sociedad. Y de lo que no existe lugar a burla, pues esto consiste en una falta grave a la enseñanza histórica, además de que el hacer burla sobre estos temas incentiva a su realización. Para nuevamente ofrecer una disculpa a los que como consecuencia de la imagen enviada haya ofendido. Reitero mi apertura al diálogo y disposición de aprender y desaprender. En el caso del meme antisemita, que no vamos a describir aquí, la burla hacia los hornos crematorios, su banalización, es de un desconocimiento monumental, de un extravío moral grave, por lo que éticamente representó el Holocausto y representa, no solo para los judíos, sino para la humanidad. Así lo reclama Francisco. La Shoah no debe ser olvidada, es el símbolo de hasta dónde puede llegar la maldad del hombre, cuando alimentada por falsas ideologías, se olvida de la dignidad fundamental de la persona, que merece respeto absoluto, independientemente del pueblo al que pertenezca o la religión que profese.
El estudiante que compartió este meme debe ser sancionado y sobre todo reformado en sus perspectivas para entender la gravedad del asunto. Sin embargo, por parte de los estudiantes judíos, la búsqueda del castigo absoluto, excluyente y agresivo también debe ser revisado. Si bien la memoria de las víctimas que murieron inocente e impunemente durante el exterminio nazi ha suscitado una cultura de la defensa del pueblo judío de forma activa, este sistema de defensa debe también cuestionarse en su excesivo punitivismo, pues corre el riesgo de convertirse en la cara de la otra moneda, de víctimas a victimarios, de perseguidos a persecutores. En este sentido leemos la carta Fratelli Tutti, cuando habla de las lecciones históricas para la construcción de paz y de los riesgos de convertirnos en una cultura de la venganza. Por ello, me parece muy importante que las comunidades judías incorporen, junto con la difusión de una educación sobre el antisemitismo, una nueva vía educativa que transite de la cultura de la autodefensa del pueblo judío y de Israel a una cultura de la justicia universal, más allá de los estigmas de grupo, etnia o nación. Es decir, como una visión humanista que detecte y sancione la injusticia, venga de quien venga. Y más allá, promover una cultura del perdón, no impuesto, sino como una forma personal de sanar la dignidad y la integridad de las propias víctimas. El testimonio de ambos estudiantes nos muestra situaciones que suceden en la comunidad universitaria como un reflejo de la sociedad. Son situaciones en las que se hace ver la necesidad de promover una ética que vaya al fondo del dolor que estos estudiantes sufren durante sus años de formación y la posibilidad de construir seres humanos íntegros, no solo profesionales eficientes. La encíclica Fratelli Tutti es contundente respecto a los trastornos psicosociales y políticos que afectan el mundo de hoy y la posibilidad de promover una transformación hacia un espacio común de justicia y paz. Cualquier disciplina que se estudie, sea historia o derecho, debe estar encauzada a la consecución de ese bien común.